Es verdad que sobre todo he escrito teatro y de repente esta novela surgió como me surgen últimamente las cosas que escribo, un cuento que escribí hace mucho tiempo y de ese cuento empezó a tener la necesidad de ampliar y fui dándome cuenta que estaba en un mundo de emociones, en un mundo de imágenes, de recuerdos, de miedos y que todo eso fluía mejor a través de la narrativa que a través de la acción dramática de un texto teatral, ¿no? Y entonces surgió esta novela que dicen que las primeras novelas tienen mucho de los autores, yo no sé si las primeras, las segundas, las terceras, las cuartas, y tengo la sensación de que esta novela me ha permitido hacer un viaje a un mundo que me tenía atrapado desde hacía tiempo y que creo que a través de la Plaza del Silencio va fluyendo, ¿no? Entonces tenía que ser una novela. Yo nací en el barrio de Chueca. La novela se desarrolla en el barrio de Chueca. Yo recuerdo, por ejemplo, a algún amigo mío que en esa época oscura, por no decir trágica, del franquismo, sin haberse destacado especialmente, fue encarcelado, lo pasó fatal, le dieron una buena paliza y vivíamos con ese día a día, es decir, no es que no viviéramos en la época del franquismo, se vivía, pero todo eso fue creándome un pozo como de que tenía que liberarlo a través de una narración, a través de la posibilidad de enfrentarnos a los personajes, a lo que sentimos, a qué hay detrás de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestros amores posibles e imposibles. Y todo eso lo tenía guardado, encapsulado, y de repente al ir escribiendo la novela sin tener muy claro hacia dónde iba a ir, aunque tenía un final, pero no lo tenía muy claro, vi que conectaba con muchos momentos de mi vida, aunque no es autobiográfica, y con muchos, sobre todo, momentos de esa sensación de qué nos habían robado. ¿Qué nos habían robado en el año 75, que empezaba un cambio, hasta ese momento, qué nos habían robado, ¿no? Nos habían robado muchas cosas. Y por eso digo que conecta mucho con mi emoción personal, aunque la historia no es biográfica, claro. Es curioso, pero yo cuando era muy crío oía a los mayores del colegio, a los que eran bastante mayores, o en un bar cuando estaba con mis padres tomando una cerveza, se podía oír, oye, vamos a ir a Recoletos y vamos a dar una paliza a esos maricones, porque es que están todo el día provocando. Eso era un poco como un leitmotiv al maricón porque era distinto, o a lo mejor si hubiera sido de otro tema distinto que no hubiera sido el sexual, también habría valido para ir contra lo diferente. Y curiosamente yo hay veces que pienso si eso era cierto en todo el ambiente. Y un amigo mío, y que yo creo que tú también conoces, Paco Montoliu, un realizador y director de televisión, me envió un mail hace muy poco y me decía, Rafa, en mi barrio ocurría lo mismo. A los diferentes, sobre todo a los gays, que entonces eran maricones simplemente, se les perseguía, ¿no? Esa sensación de perseguir al que no es como tú. Entonces es un pretexto para contar toda la intolerancia que se vivía y que aún menos existe. Si analizamos un poco lo que ocurre ahora en nuestro entorno, acaban de haber unas elecciones europeas, ¿no? Y la xenofobia y el radicalizarte en contra de lo diferente, del que viene de fuera, del que te quita el puesto de trabajo, del que parece que va a invadirte, es algo que ha conseguido una cantidad de votos que asusta. En definitiva, la novela La Plaza del Silencio es un poco esa reflexión sobre lo fácil que es para determinadas personas encontrar su enemigo en el diferente, en el que no es como tú, en el que te resulta hostil aunque no haya ningún motivo. Y esa especie de rechazo a lo que es la libertad, a lo que es el sentir que todos tenemos las mismas necesidades de comprensión, es lo que hay detrás de la novela. Es decir, la novela es qué hay detrás de cada uno de nosotros, qué somos capaces de hacer, somos capaces de reaccionar como héroes, como cobardes, qué tenemos que nos acerque a las personas, qué tenemos que nos hace rechazarlas, cuáles son los miedos que nos atenazan, ¿no? Y todo eso está, digamos que a través de una historia que me permite proyectar la tensión dramática de suspense, de misterio, de incógnitas que se desvelan, de un personaje atrapado porque ha sido testigo de un crimen y a partir de ahí no sabe qué hacer,
probablemente ahora sí sabría qué hacer. En democracia es más fácil saber qué puedes hacer. En una dictadura es muy difícil saber qué puedes hacer. Cuando he escrito teatro siempre han sido contar historias que conecten conmigo, con mi emoción, con mis sueños, con mis miedos, con mis ganas de encontrar la felicidad en los personajes, ¿no? Como algo difícil que hay que pelear todos los días por ella, ¿no? Lo anterior fue una obra de teatro sobre los malos tratos, pero bueno, aún había una posibilidad de salir adelante. Otras veces he escrito sobre temas de abusos de los más poderosos a los menos poderosos, sean adultos a niños, o sea abuso de menores, que es terrible, o la pederastia, ¿no? Siempre hay cosas que me van atormentando y que trato de que fluyan a través de mi forma de escribir, ¿no? Incluso La Mandrágora, como recuerdas, acabamos siempre con un pequeño cuento, y alguno de esos cuentos fue germen de la última obra de teatro, No me hagas daño, y también fue germen de algún momento de esta novela, ¿no? Como que hay cosas que me dan vueltas por la cabeza o por el corazón y surgen a través de un texto más amplio donde puedo desarrollar, pues eso, una tensión dramática y un enfrentamiento a eso, sobre todo a qué nos espera, al azar, qué ocurre cada día. Ahora estamos tranquilos en una librería charlando, pero mañana, pasado, estaremos a la altura de las circunstancias, sabremos reaccionar como debemos, nos sentiremos orgullosos de lo que hacemos, nos sentiremos atrapados de nuestra mediocridad, de nuestra falta de valor, haremos una subida de hombros y diremos, bueno, da igual, no va conmigo, ¿no? Ya lo decía Brecht, ¿no? Bueno, Brecht, que no era Brecht, pero que hablaba de no vienen por mí, ¿no? El clásico poema que se le atribuyó a Bertolt Brecht y que ahora no recuerdo de qué autor era, que mientras no vengan por mí yo estoy a salvo, pero es que un día vendrán por ti. Entonces hay que reaccionar mucho antes, ¿no? ¿Qué guardas de tus años en televisión? Amigos, amigas, como tú, y guardo la posibilidad de que, a pesar de que había momentos de dificultad de contar determinadas cosas, porque aún había problemas de censura. Yo recuerdo La muerte de un viajante, donde el final no existía el suicidio. Es decir, el personaje de Willy Loman moría de otra forma. Bueno, ahí tenemos Mogambo, ¿no? Que era todavía más complicado todo. Entonces, guardo por un momento la sensación de falta de libertad para contar algunas cosas, y sobre todo siento ese momento en que entró la democracia y viví intensamente el cambio en mi propio trabajo. Lo que hasta ese momento era, ten cuidado Rafa, esto no, mira a ver lo que haces, no, ahora poner una obra de Strindberg, cuidado, ten no sé qué, en fin, todo eran cosas como miedos. De repente viví en mí mismo, o sea, intensamente todo ese cambio, y fue una época maravillosa. Que recuerdo que la primera serie que se puso en marcha cuando yo tenía una cierta responsabilidad, nada menos que fue Anillos de Oro, y eso era un atrevimiento, porque hablaba del divorcio. Fíjate cómo estábamos y de qué época veníamos y a qué época vamos.